Desde Fuego de Dios Ministerios, acá en Villanueva, Guatemala, damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse cada semana para recibir mensajes que estamos totalmente seguros han instruido y seguirán instruyendo todo su ser. Con esa alegría, con ese regocijo, preparémonos y adoremos a Jesucristo nuestro Señor. Tú del polvo creas belleza, en ti el débil fuerte es. Eres luz en las tinieblas y das vida a mi ser, Dios. Dios, tú mueves las montañas, en tu presencia hay libertad. Tu bondad, Dios, nos acompaña y eterno es tu amor, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste. Tú del polvo creas belleza y al débil fuerza das. Eres luz en las tinieblas, diste vida a mi ser, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti, en ti. Solo tú me restauras, todo es posible para ti. Solo tú me renuevas, todo es posible para ti. Solo tú me levantas, todo es posible para ti. Solo en ti yo confiaré. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste. De una u otra manera, todos nosotros, cuando hemos iniciado o emprendido cualquier proyecto,
Hay proyectos a corto, a mediano y a largo plazo, pero pongamos un proyecto a mediano plazo de alguien que ingresa a una universidad para poder prepararse aún mejor académicamente. Por alguna razón, la persona puede no aplicar, no ganar alguna de las clases que se llevan ahí, y hay quienes tienden a desmoralizarse y no seguir adelante. Esa persona, en cierta manera, no se da una nueva oportunidad para seguir adelante. Y de eso queremos compartir hoy, de otra oportunidad. La Biblia nos habla en diversas formas cómo es que nuestro Dios siempre da oportunidad tras oportunidad a todos nosotros. Y así como Dios lo hace de una manera directa con todos sus hijos, estaba viendo en un documental. Usted ha de conocer o se ha de recordar la historia de Tomás Alva Edison. Según se sabe, que cuando él estaba estudiando en escuela, lo expulsaron de esa escuela porque no llevaba el ritmo de sus demás compañeros y le dijeron a los papás que mejor ellos lo atendieran en su casa. En otras maneras, quizá el nivel de aprendizaje que él tenía no era el mismo que sus demás compañeros. Sus otros compañeros le llevaban más ventaja a él. Pero más adelante, esta persona vino y fue movida a hacer, llámale si quiere, experimentos, a descubrir lo que es la bombilla, lo que es la energía eléctrica. Sabe que en esos intentos que él hizo, más de 1000 veces él, se puede decir esta palabra quizá un poco fea, fracasó en el intento de querer descubrir la energía eléctrica. Después de esos intentos, él vino y se descubrió lo que es la bombilla, lo que es la energía eléctrica. En cierta oportunidad le preguntan a él, mire cómo se siente que antes de descubrir lo que es esta energía eléctrica, usted vino y fracasó 1000 veces. Y él dice, no fracasé 1000 veces. Fueron 1000 formas que yo empleé para no utilizar la misma forma y no volverme a equivocar. Si este personaje famoso, Edison, hizo una tras otro intento y no claudicó hasta lograr su objetivo. Él mismo se dio una oportunidad tras otra oportunidad. Según está registrado, después de eso, él hizo otros 1000 o 2000 inventos más, que usted los puede ver ahí en Google para ilustrarse un poco más cómo es que cuando alguien se propone darse una nueva oportunidad, lo puede lograr. Y aún más, si esa oportunidad viene de la mano con nuestro Dios. Y de eso queremos compartir en esta oportunidad. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13. Vamos al versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mire la forma en que se ilustra este ejemplo. Se habla de una viña. ¿Cómo es que
Llega la persona donde está esa planta y no ve frutos. Lo primero que hace es cortarla. Pero, ¿qué dice el viñador? Ey, 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 espera, dale una nueva oportunidad. No, no, pero si ya lleva 3 años, está ocupando un espacio donde se puede sembrar quizá otro árbol que sí va a ser más generoso y va a dar fruto. Y le dijo, no, 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 déjala por un año más. La voy a regar aún más, la voy a abonar. Si después de un año no da fruto, pues entonces la puedes cortar. Dios es un Dios de misericordia. A veces por azares de la vida, la persona puede que en un proyecto o en algo que emprendió se pudo quedar a medias, o bien la persona pudo haberle hecho una promesa a Dios y no se la cumplió. Entonces, esto nos recuerda de que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros para que seamos fructíferos, para que donde quiera que estemos, siempre como árboles, nuestra hoja esté verde y dando fruto en su tiempo. Esa es la clase de personas que Dios quiere de usted y de mí, que seamos fructíferos en todo lo que se hace. Pero se podrá dar la situación que por alguna razón no se obtenga ese fruto. Ahora bien, si no se tiene ese fruto deseado, no es porque ese árbol no tenga la capacidad de darlo. Ejemplo, hablemos de una persona. Empezó a estudiar por alguna razón, quizá al estilo de Alba Edison, vino y se retrasó. Sus demás compañeros lo sobrepasaron en varias materias. ¿Qué pasa con esta persona? Al ver que sus amigos con los que inició esa carrera universitaria lo han superado y él se quedó estancado. Dos cosas. Uno, se anima y sigue adelante. Y número dos, lo que no hay que hacer, se queda estancado y deja de seguir tratando de lograr lo que un día quiso hacer. Algo que él siempre soñó, que siempre deseó, por alguna razón se quedó ahí estancado y ya no pasó. Esta es la forma en que Dios quiere que usted opere. Dese otra oportunidad. Si por alguna razón, no sé por qué estoy hablando de universidad, yo sé que Dios le está hablando a alguien en este momento, pero lo podemos ilustrar de otras formas también. Pero el hecho que sus demás compañeros lo superaron en el estudio no significa que usted no tenga la inteligencia, que usted no tenga la capacidad de poder sobrepasarlos también a ellos. Usted no tiene que demostrarle a nadie lo inteligente que es. Usted tiene que demostrarse a sí mismo lo capaz que es de hacer esto y aún mayores cosas. ¿Por qué le comparto todo esto? Porque Dios, en su infinito amor, Él dice en su palabra que todo aquel que está falto de sabiduría, que se le pida a Él y Él tiene en abundancia para darlo a todo aquel que lo solicita. Por lo tanto, si por alguna causa, por alguna circunstancia se quedó varado en algo que usted con aquel ímpetu, con aquella fuerza, con aquella alegría quería hacer, pero no lo logró, este es el momento para que lo vuelva a hacer. Dese esa oportunidad. Dios se la está dando, pero tiene que ser usted el que tiene que dar la pauta para proseguir. Quizá ya es un joven ya adulto,
tiene un buen trabajo, logró su triunfo en la universidad, pero todavía está soltero o está soltera y sabe que le simpatiza aquella jovencita y usted suspira por ella y usted le ha pedido a Dios, quizá como algunos hasta ciertas características. Y usted dice, ella es. Y se anima y le habló, hizo aquella amistad y luego quizá usted le propone si quiere ser su novia y usted con aquella ilusión y ella con una sonrisa le dice, me agradaría, pero me gustas más como un amigo. Ya me imagino que su sonrisa en ese instante se vuelve un sepulcro, un funeral. Su semblante va a cambiar totalmente. Y quizá usted, cuando la vea, va a tratar la manera de esquivarla porque aquella mujer que era la mujer de sus sueños, que usted pensaba que se podía dar esa posibilidad, le dijo que no. Ahora bien, si usted siente en su corazón y aquella convicción que ella es, vamos, dese otra oportunidad, vuelva a hablarle, vuelva a conquistarla, inténtelo una vez más. Puedo hacer como hizo Tomás Alva Edison, que lo intentó 1000 veces. No creo que llegue hasta las 1000 veces, porque para esa altura usted ya puede ser un anciano. No, inténtelo una vez más, pero cambie de estrategia. Y estoy seguro que así como usted se lo propuso, lo va a lograr. No deje de pasar oportunidades que Dios le está dando en esta vida. Ahora, ¿qué sucede ya cuando una persona ha recibido una parte, por alguna parte, una palabra de parte de Dios y esta persona desobedece? Déjeme decirle lo siguiente. Hay muchos registros en la Biblia donde Dios le ha hablado a sus diferentes siervos, le ha hablado a su pueblo, pero estos siervos y este pueblo suyo, su pueblo escogido, en lugar de obedecer, ha desobedecido. Han venido, ¿qué? Consecuencias. Por ejemplo, podemos ver al profeta Jonás en el capítulo 1, dice en el verso 1, se lo voy a parafrasear, que vino palabra de Jehová a Jonás y le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama lo que yo voy a hablarte. Pero ¿qué hizo el profeta Jonás? En lugar de irse para Nínive, se fue para otra ciudad, se fue a Tarsis. Por ejemplo, en lugar de irse a su derecha, se fue a su izquierda. Por culpa de la desobediencia de Jonás, todos los que estaban en esa nave iban a morir. Al fin lo agarraron, lo tiraron al mar. Dios tenía preparado un gran pez y se lo tragó. Fue un pez, no fue una ballena como algunos dicen. Estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de ese pez. Desde ahí Jonás clamó a Dios. Desde ahí él se arrepintió. Dios vino, ordenó a ese gran pez que lo vomitara y ahí venía Jonás. Ya se imagina cómo salió con sus ropas totalmente llenas de ácido, todo lo que había dentro de ese gran pez. Jonás lo había digerido de una u otra manera, llegó a la orilla del mar. ¿Y qué sucede después de eso? Libro de Jonás, capítulo 3, dice en el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué pasó con Jonás? Desobedeció y pasó tantas situaciones adversas y al final tuvo que ir donde Dios le había dicho con anterioridad que tenía que ir. Mire mi amigo, mire mi hermano, cuando Dios da una orden, hay que obedecerlo. No hay que hacer oídos sordos a la voz de nuestro Dios,
Porque de todas maneras, si Dios dijo que hay que hacer tal cosa, se va a hacer. Cuando Él ordena, todos obedecemos. Pero me llama mucho la atención en el libro de Mateo, en el capítulo 69. Veamos este otro ejemplo de otro personaje de la Biblia. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé de lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Verso 75. Preste atención a este pasaje. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro? Negó 3 veces a mi Jesús. Recordemos de que previo a eso, Judas, por unas monedas de plata, vendió a nuestro Señor Jesús. Judas hizo lo contrario de Pedro. Judas, en lugar de buscar el arrepentimiento, buscó la horca. Pedro, al saber que había pecado, que se había acordado de las palabras que mi Jesús le había dicho, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Otras versiones dice que él se arrepintió de lo que había hecho. ¿Sabe que muchas veces en el caminar la persona por sus actos puede negar a Jesús? Puede negar a Jesús cuando ya no ora, cuando ya no estudia la Biblia, cuando deja de congregarse, cuando le prometió que le iba a servir todos los días de su vida, cuando le dijo: mira, Señor, si no fuera por ti, yo ya estuviera muerto. Tú me defendiste de aquel accidente, me sacaste libre de aquel percance, me sacaste de la cárcel, me sacaste del hospital, de cualquier lugar, y le prometió que le iba a servir. Pero ya cuando se vio sano, se vio en bendición, se vio con aquella prosperidad, se olvidó de él. Creo que Dios le está hablando a tiempo para que venga con él. Dios está dando otra oportunidad para que venga al Señor, así como hizo Pedro. Pedro se arrepintió. Pedro lloró amargamente. Pedro se derramó delante del Señor y ahí se acordó de aquello que él le había prometido, pero que no había podido cumplir. ¿Sabe? La Escritura dice que un corazón contrito y humillado, nuestro Dios no va a despreciar. Toda persona que viene a Jesús, Jesús lo recibe con los brazos abiertos. Jesús no hace acepción de personas. Por lo tanto, este es el tiempo para que si usted en este preciso momento se ha acordado que le hizo alguna promesa a nuestro Dios y no se la ha cumplido, vamos, yo le motivo para que se acerque a Jesús y va a ver cómo el Señor, al ver ese genuino arrepentimiento, Él lo va a perdonar y lo va a levantar. Algunas personas confunden hoy en día los términos. Al pecado le llaman enfermedad y van donde un terapeuta para que cure esa enfermedad. Pero pecado es pecado. Toda persona que ha cometido
cualquier desliz, sea el nombre que tenga, pero se arrepiente, mi Dios lo levanta y le da una nueva oportunidad, como lo hizo con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro después que él se arrepintió? Podemos ver en el libro de los Hechos, cuando él empieza a hablar a una gran multitud, miles se convierten por la palabra que sale de la boca de Pedro. Pero me llama mucho la atención lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 15. Voy a leer en la Biblia la versión traducción lenguaje actual. Dice de esta manera: la gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Mire qué hermoso esto. En ningún otro discípulo se describe tanta unción como en Pedro. Pedro ya no oraba por los enfermos. La gente decía: miren, tenemos noticias que Pedro anda acá en Guatemala, Pedro anda en Centroamérica, Pedro anda ahí en México, en Estados Unidos, y va a pasar por tal zona. ¿Qué hacían las personas? Sacaban a todos los que tenían ese COVID-19, los colocaban en camillas, los colocaban en camas, a todos los enfermos, a los que ya estaban desahuciados, los que ya no tenían ninguna esperanza. Y Pedro pasaba, la sombra de Pedro caía sobre estas personas e inmediatamente eran sanos por el poder que Dios había dado a Pedro. ¿Qué sucedió? Pedro, un hombre temperamental como todos nosotros. Pedro, un hombre de carácter fuerte. Un hombre que se equivocó, sí se equivocó, pero él inmediatamente reconocía sus faltas. ¿Qué pasó al reconocer esas faltas? Él venía delante de Dios y ¿qué hacía el Señor? Lo perdonaba porque él lo hacía de todo corazón. Quizá usted ha vivido mucho tiempo, quizá algunos años, donde no ha podido levantarse porque se quedó estancado, porque fracasó aparentemente en su primer matrimonio y le quedó aquel miedo de volver a entablar una nueva relación con otra persona por lo que sucedió años atrás. Dese esa oportunidad y pídale a Dios. Empezó con un negocio y ese negocio fracasó. Empezó otra vez ahí y no le fue muy bien. Y usted dijo: no, mejor, ya no hago nada. No, es el momento para que usted se levante. Y como dice la Escritura, pon en las manos del Señor todos tus proyectos y Él los hará prosperar. Si antes los hizo a su manera, hoy hágalo a la manera de Dios. Hoy ponga todo en las manos del Señor y estoy seguro que Él le dará la guianza, Él le dará la dirección para que aquello que era improductivo empiece a producir, que aquello que era infértil se convierta en fertilidad. Pero usted tiene que dar ese paso de fe. Usted tiene que levantarse, creer en Dios y creer en sí mismo que usted es capaz de hacer eso y aún más. Mire qué bueno es nuestro Dios. Todas, pero todas las oportunidades que Él nos da para seguir adelante. Usted no es una persona desamparada. Usted no es una persona huérfana. Usted tiene un Dios todopoderoso como Padre que lo respalda, que lo aconseja, que le da de su guianza para seguir adelante. Quiero ir terminando con este pasaje que
me llamó la atención como los otros que hemos visto. Dice de esta manera, en el libro de Job, capítulo 14, versículo 7, traducción lenguaje actual. Al árbol caído le queda la esperanza de volver a retoñar. Mire qué hermoso este pasaje. Al árbol caído le queda la esperanza de volver a retoñar. Quizá por alguna circunstancia usted pudo haber caído en desánimo, en tristeza, en preocupaciones. Quizá cayó en alguna deuda y es imposible para usted para pagarla. No se preocupe, es como ese árbol que quizá cayó, pero tenga la plena certeza que va a volver a retoñar. Tenga la plena certeza que ese rocío de la unción, de la presencia del Espíritu Santo, vendrá sobre usted y aquel árbol seco, aquel árbol que todos decían, ese árbol no va a prosperar, es difícil que vuelva a levantarse. Para mi Dios, nada es difícil. Para nuestro Dios, nada es imposible. Por lo tanto, este es el momento para que usted se dé esa oportunidad que Dios ya le otorgó. Vamos, levántese, sacúdase ese polvo de donde cayó y quizá pudo haber quedado en su ropa. Sacúdase y diga en este momento, en el nombre de Jesús, lo voy a hacer una vez más, porque escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice, a todo le puedo hacer frente porque Jesús está conmigo. Vamos, levántese, cobre buen ánimo, sonría las dificultades, sonría la tristeza, sonría cualquier obstáculo, sabiendo que si Jesús está con nosotros, lo tenemos todo, sabiendo que el campeón, el que hizo el cosmos, el que lo hizo a usted y me hizo a mí, está de nuestro lado. Por favor, aproveche lo que Dios le está dando. Dentro de usted hay un David por dentro. Dentro de usted hay una unción especial que Dios le ha otorgado, pero está ahí escondido. Este es el tiempo, son los tiempos finales, son los tiempos de Dios donde tiene que sacar esa casta de campeón, esa casta de triunfador, donde usted tiene que sacar eso por dentro para demostrar, como dije la otra vez, no al mundo, sino a usted mismo, que usted es capaz de hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Para todo ello, si Jesús no está en la jugada, si Jesús no aparece en esa ecuación, como dice la Escritura, si el Señor no edifica esa casa, en vano trabajan los que la construyen. Para todo lo que hay que hacer, tiene que estar Jesucristo. Si Jesús está con usted, aunque a veces van a venir algunas aflicciones o van a venir algunas vicisitudes, no se preocupe, es parte de su formación, es parte del proceso donde Él lo está trabajando. Así como el alfarero prepara toda aquella mezcla de barro para hacer quizá un jarro, una olla o lo que quiera hacer. De esa misma manera, Dios hace con sus hijos. Somos barro en las manos del Señor y Él lo va procesando a la manera que Él quiere. Yo le invito a usted, dese esa oportunidad para que Jesucristo gobierne su vida. Usted que me está escuchando, si alguna vez escuchó de Jesús, pero nunca ha abierto su corazón para que Él gobierne su vida, hoy es el momento para hacerlo. Ahí donde está, le invito a que haga esta oración conmigo. Hágala con todo su corazón. Diga ahí en medio de las personas en su hogar, si va en su vehículo, quizá está comiendo o está haciendo otra actividad. Un minuto para hacer esto, dígale: Señor Jesús,
Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, gobierna todo mi ser, porque a partir de hoy te proclamo como mi único y suficiente Salvador. Si usted hizo esta oración, déjeme felicitarle. Si está aquí en Guatemala y no se está congregando en alguna iglesia, le invitamos para que venga con nosotros aquí a Fuego de Dios Ministerio. Van a aparecer ahí en pantalla la dirección o las redes sociales donde usted puede comunicarse. Pero si está en otro lugar, está en un departamento, está en otro país, busque una iglesia donde prediquen a nuestro Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Nosotros seguiremos orando por usted y por su familia. La paz de Dios sea en su vida.